Bienvenidos a este podcast Medicina en Palabras. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Leticia. ¿Podría presentarse y podría contarnos un poco sobre su profesión? Buenas tardes, yo soy Leticia Flores García, soy médico cirujano de profesión, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice un posgrado en medicina ocupacional en la Secretaría del Trabajo del Estado de México y actualmente ejerzo en dos áreas, la parte académica y la parte de asistencia al paciente en un instituto federal. ¿Qué la motivó a estudiar medicina? Motivaciones hubo muchas desde mi decisión respecto de estudiar medicina. Si he de ser sincera, no fue mi primera opción para hacer una licenciatura, había considerado algunas otras. Durante la decisión del trayecto de preparatoria a la universidad y dadas las calificaciones con las que egresé de nivel bachillerato, pues una de las opciones que tuve respecto del área de la salud fue medicina y bueno, pues ahí fue donde decidí mi camino. ¿Cómo fue su experiencia en la Facultad de Medicina y en su residencia? Durante la facultad hubo una experiencia bastante agradable. Desde el ingreso, ingresé en un horario vespertino, lo cual me dio oportunidad a hacer evidente la capacidad que podía tener respecto de mi administración del tiempo para poder estudiar, sumado a la fortaleza que tuve dentro de familia para poder ejercer mis estudios de licenciatura. Y no hice una residencia médica. Las residencias médicas en el área de medicina son dedicadas a la especialización, y yo hice un posgrado. El posgrado no se hace bajo el área de residencias médicas, es un área de especialización curricular, sí, con horas prácticas, pero no dentro del área hospitalaria. ¿Cómo es un día típico en su trabajo? Bueno, como les mencionaba, me dedico en dos áreas de la medicina, la parte académica, que la ejerzo por las mañanas entre semana, donde ahí tengo la oportunidad de tener contacto con estudiantes de la licenciatura, sumado a que durante mi quehacer en la Facultad de Medicina hago tareas administrativas en las que contribuyo con la acreditación de las licenciaturas del área de la salud que la facultad lleva a cabo, y en la noche hago guardias en el área de urgencias en un instituto de salud desde hace 5 años. Han sido dos trabajos que han cubierto varias partes del área médica o la parte que durante la medicina o para un médico pueden ejercerse. ¿Ha vivido algún caso que haya marcado en su carrera? Creo que hay varios casos que pueden haber o pueden verse reflejados en el cómo soy hoy como médico y la parte que he tratado de ejercer a nivel empático con mis pacientes. Muchos de ellos se desarrollaron durante los años o el año de internado médico, donde vi situaciones difíciles para tanto los pacientes como la familia. Uno de ellos muy específico respecto del maltrato infantil, lo cual me hizo ver que no tenía un nivel de empatía muy favorable para dedicarme al área pediátrica. Y el otro que marcó la parte importante y por la que me doy cuenta que el área de urgencias es vital es una familia accidentada y que sufrió quemaduras graves. ¿En algún momento ha pensado en dejar de practicar su carrera? No. Hasta el día de hoy soy muy afortunada de día con día tener un incentivo en mis pacientes y en mi familia que me hacen seguir queriendo ser médico. ¿Cómo maneja el estrés y la presión de su profesión?
Creo que dentro de la formación que he tenido durante estos años de licenciatura y ya de haber ejercido, te vas dando cuenta que conforme vas caminando y el tiempo que vas dedicándole a la medicina, vas encontrando diferentes puntos en los que puedes desahogar el estrés. Uno de tantos ha sido la parte académica. Dar clases es una de las tantas cosas que me apasiona, poder transmitir un poco del conocimiento que hoy día tengo. En las noches poder tener la oportunidad de platicar con algunos pacientes que lo permiten y de ellos aprender. Y definitivamente el otro punto que ayuda a que mi estrés disminuya es llegar a casa. ¿Cómo influyen los avances tecnológicos en su trabajo? Creo que en el trabajo día con día de la medicina el avance tecnológico es indispensable. De él nos vamos guiando respecto de las técnicas de diagnóstico y tratamiento que le podemos ofrecer a los pacientes. Y la tecnología es un área que tiene que seguir creciendo para poder ofrecer al paciente y que nosotros como médicos tengamos un punto de fortaleza en el que podamos guiar nuestro quehacer. Sin el crecimiento de la tecnología no podríamos tener el área de vacunas, que mucho ha ayudado a la población en general y que nos ha evitado que a la fecha tengamos muchas muertes. ¿Cree que en algún momento la tecnología pueda suplir a los médicos? No creo que llegue a suplir del todo al área médica. Como bien les mencionaba, el contacto que tiene el médico con el paciente es algo que no se va a poder suplir. La parte empática que el paciente busca al acudir a una consulta médica o acudir a un servicio de urgencias es algo que una máquina o algo dotado de tecnología no lo va a poder ofrecer. Sí puede ofrecer algunas otras situaciones o técnicas, sin embargo la parte de la empatía y la comunicación no es algo que se pueda transmitir de una máquina o de la tecnología al humano. Tiene que ser una interacción humano-humano. ¿Cómo practicó su carrera en pandemia? Bueno, de hecho mi ingreso al área de urgencias fue durante la época de la pandemia, hace 5 años. Tuve la oportunidad de ingresar a un servicio hospitalario dando atención médica a los pacientes y ahí fue donde pude ver que esta parte del avance tecnológico tiene que seguir ofreciéndose al paciente, pero que sin la sutilidad que puede ofrecer el humano, sin la parte de experiencia y la imaginación que ofrece el humano a la parte de la medicina, como bien se dice, es un arte combinado con ciencia, no podría haberse fortalecido. Durante pandemia la parte académica se suplió completamente en cuanto al ámbito de la computación, las videoconferencias, las videollamadas, la tecnología que ofrece el internet, etcétera. Pero la parte de poder ofrecer un servicio de urgencias o una consulta médica, esa no se pudo beneficiar del todo de la tecnología en pandemia. ¿Atendió algún caso que haya sido sorprendente para usted en pandemia? Creo que en pandemia nos vimos y ya creo poder decir que toda el área médica nos enfrentamos a situaciones y acontecimientos bastante caóticos, y el caos proviene de que era una experiencia de nuevo, algo a lo que no se había enfrentado el área médica y que no teníamos el conocimiento puro de cómo enfrentarlo. Creo que hay muy poco que podamos decir respecto de un caso en particular, porque hubo lamentablemente muchos fallecimientos, tanto de compañeros como de pacientes, y yo creo que en cada una de las familias hubo por lo menos una persona o un familiar cercano que estuvo comprometido en cuanto a su salud en pandemia. Entonces
varias experiencias marcaron la vida del médico en esta etapa. En particular, dentro de la familia sí se vivieron varios decesos y varias pacientes o familiares que comprometieron su salud y que afortunadamente salieron bien de ello. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos para los estudiantes de medicina después de tener que pasar años en estudio virtual? El mayor de los desafíos definitivamente es poder tener la capacidad de administrar su tiempo, de saber que no todo está basado en la tecnología y que una parte importante es la autogestión, es decir, que ellos sepan las capacidades que tienen y que sepan administrar tiempos, recursos y que no se guíen solamente de la parte tecnológica, sino que también sepan que el avance de la medicina es tan fugaz que deben aliarse de muchas otras plataformas para su aprendizaje. Definitivamente el cambio generacional y esta parte de pandemia de los estudiantes actualmente de medicina se vio un poco afectada porque tuvieron que vivir una parte de su aprendizaje en línea y reintegrarse a la interacción con el profesor. Siempre es un reto grande, pero muy importante es saber la capacidad que cada uno de ellos tiene para explotar su aprendizaje y la enseñanza. ¿Cómo ve el futuro de la medicina con el avance de la inteligencia artificial y robótica? ¿Y cuáles podrían ser los beneficios? El avance creo que es rotundo. En México todavía está muy pausado. Hay muchas áreas de oportunidad y mucho de ello tiene que ver con el desarrollo económico que tiene el país. Sin embargo, la inteligencia artificial es algo que no se va a poder suplir respecto del avance que se va teniendo. Hoy día, afortunadamente, ya se cuenta en México con el área robótica para el área quirúrgica. Todavía se requiere de mucho entrenamiento en el área, pero es algo que no está muy lejano de que nos alcance. ¿Cómo maneja la relación con sus pacientes y sus familias? Bueno, sin duda alguna y con el aprendizaje y la experiencia que puedo decir tener en el área de la comunicación médica, es importante que cada uno de los médicos y los estudiantes de medicina sepan que tener contacto efectivo con tu paciente, saber tratarlo, escucharlo y dar pauta a que las preguntas surjan durante la consulta médica es algo indispensable. Y la familia juega un papel importante respecto del manejo y tratamiento que le podemos ofrecer a los pacientes. En muchas ocasiones, más en nuestro país, los pacientes tienen un vínculo muy cercano con la familia. La familia juega un papel importante para saber si se sigue o no un tratamiento y el apoyo que de forma económica y moral se tiene para un paciente. Entonces, el médico debe de tener la capacidad de poder entablar una comunicación no solo con el paciente, sino con su comunidad. Supongo que en algún momento le ha tocado dar una mala noticia a los familiares. ¿Cómo ha sido eso para usted? Muchas veces he tenido que enfrentarme al otorgar malas noticias, y es que aquí habría algo importante que definir. Una mala noticia puede ser desde un diagnóstico que para alguien puede ser una enfermedad común, es decir, decirle a un paciente que tiene diabetes o que es diagnosticado con diabetes puede ser una mala noticia para esa familia, porque puedes verte enfrentado a el histórico dentro de ese entorno respecto de la diabetes. Probablemente esa misma noticia no tenga el mismo impacto en otra familia o en otra comunidad porque es una experiencia distinta. En medicina se dice que las malas noticias están enfocadas a dos ámbitos. Una es pacientes que tienen un tipo de cáncer o un diagnóstico que lo va a perpetuar hacia la muerte, y otra es el tipo de noticias o malas noticias que
en el que tienes que decir que un familiar de esa persona murió. Yo no lo dejaría en esos dos ámbitos solamente, lo dejaría en todo va de acuerdo a la familia y a la comunidad a la que te estás refiriendo, y por lo tanto creo que el dar noticias en general a la familia y a los pacientes tiene que ser algo muy particularizado. Debes de saber con quién lo estás platicando, cuál es la experiencia que han vivido respecto de los temas de salud en su familia, y conforme a eso dirigirte. En el área de urgencias es un poco más difícil por los tiempos tan cortos que puedes tener de contacto con los pacientes, pero sin duda lo más importante que debes manejar en este tema de las malas noticias que le puedes dar a la familia o al paciente es ser muy claro, contundente y no dejar sesgo respecto de lo que estás tratando de comunicar, y sí dar oportunidad a que el paciente o la familia expresen sus dudas. ¿Hay algún caso que nos pueda compartir en el que haya estado en alguna ambulancia o en algún trato que tuviera que ser de emergencia? Durante 5 años he desempeñado mi labor en el área de urgencias de un instituto de salud. Si bien el contacto ha sido continuo, donde yo estoy enfocada es en el área de estandarización de las urgencias, entonces el tiempo que tenemos de contacto con el paciente y la familia es corto. En algunos casos hemos llegado a tener un tiempo un poco más prolongado por el tipo de paciente. Sin duda alguna hay pacientes que son complejos respecto del diagnóstico con el que llegan al área de urgencias, y otros que pueden irse haciendo más complejos de acuerdo a la situación. Pacientes difíciles o familiares de pacientes difíciles, que creo que es lo que más nos implica un reto. ¿Qué consejo les daría a los jóvenes que aspiran a ser médicos? Creo que el consejo importante es que analicen la vocación que tienen. Si es la vocación por la medicina a la que van a desempeñarse algo fuerte, no lo dejen, no desistan, y que enfoquen sus esfuerzos en lograrlo. Pero sí creo que un área importante es saber que esa es mi vocación. ¿Le gustaría compartir algo más sobre su profesión? Sin duda alguna podría decir que cualquiera de las profesiones a las que nos dediquemos, sea de carácter técnico, profesional o por experiencia y demanda, creo que una cosa importante es que nos entreguemos a nuestra tarea con pasión y que enfoquemos nuestro mayor esfuerzo en dar lo mejor de nosotros. Y en el área médica, en efectivo, es que pongamos a nuestro paciente como uno de los principales objetivos y su salud. Le agradezco mucho su participación en este podcast y espero volverla a tener como invitada. Gracias. Buena tarde.